Señor, mira con bondad a tus hijos y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad perseveremos en el seguimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor. Hermanos, por su palabra, Dios Trino nos permite conocer los designios de su voluntad, nos guía e ilumina nuestras vidas. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su casa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa e se inclinó hasta el suelo diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, le respondió. Entonces uno de ellos le dijo: volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios prueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga por dificultad. El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instituyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar
escuchar el Evangelio y cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. En primer lugar, Karina nunca se animaba a tocar sola y ahora estás tocando muy bien, Karina, Te felicito, gracias, muchas gracias. Siempre era una lucha. Cuando no venía Sandra, Karina decía: no, sola no me animo. Y la verdad es que muy bien, ¿o no? Sí, hay que animarse. Bueno, la escena de Marta y María. Hagamos un esfuerzo de imaginación. Si Jesús viniera a nuestra casa, ¿qué haríamos? ¿Qué seríamos, Marta o María? Yo no sé, yo me quedaría estupefacto. Sería María de los nervios nada más, porque no me saldría nada. Es una escena muy conocida del Evangelio. Ustedes se acuerdan de Marta y María, que falta un hermano más. ¿Se acuerdan el nombre del hermano? Lázaro. Era una familia amiga de Jesús, compuesta por estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, que vivían en una ciudad que se llamaba Betania. Y Jesús, dice el Evangelio, aparece en distintas ocasiones del Evangelio, Jesús era como amigo de la familia. De hecho, cuando se muere Lázaro, la famosa escena del Evangelio de San Juan, le informan a Jesús que su amigo falleció. Y dice el Evangelio que Jesús se puso a llorar y fue a Betania. Y la gente comentaba cómo lo quería, porque Jesús se conmovió. Y cuando llega a la casa, la que sale a su encuentro es Marta. Y que le dice: Señor, si vos hubieras estado acá, Lázaro no se hubiera muerto. Y ahí viene ese hermoso diálogo también donde dice Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, lo creo. Y Jesús que termina: el que cree en mí no morirá jamás. El que vive y cree en mí no morirá jamás. Es esa
famosa escena de la resurrección de Lázaro, que de algún modo es fundante de nuestra fe en la Pascua, en la resurrección. Jesús como vida, Jesús como resurrección. Y eso lo manifestó Jesús en ese ambiente de amistad con Lázaro, María y Marta. Lo cierto que la escena de hoy tiene estas dos actitudes de las dos hermanas que siempre en la historia de la Iglesia, la lectura de este Evangelio, representó como dos dimensiones de la vida espiritual, de la vida de una persona creyente. María como una actitud más interior, más espiritual, a los pies de Jesús, escuchándolo, y Marta como la dimensión más de la acción, En realidad, estas dos actitudes no son contrapuestas, sino complementarias. La vida creyente es una vida que se compone de una parte interior, la espiritualidad, pero que esa espiritualidad se expresa al exterior a través de una acción, a través de un modo de vivir, a través del amor. Se experimenta amor de Dios y ese amor se lleva a los demás a través de los gestos, de la palabra, de la manera de vivir. Por eso hay una actitud que hay que subrayar en las dos hermanas, que es la actitud de aquel que recibe a Jesús. Si me permiten decirlo así, la vida de la fe como una vida hospitalaria con Dios. Tenemos que pensar que para nosotros como creyentes, Jesús es Dios que viene a nosotros, Dios que se acerca a nosotros. San Pablo, en la segunda lectura, dice que en Jesús Dios nos revela un misterio de amor. Es decir, en Jesús Dios se nos revela, se nos da, se nos manifiesta, se nos muestra, viene a nosotros. Por eso, como creyentes, tenemos que pensar en Dios así, un Dios que viene a nuestra vida. Y ser creyente, en algún punto, es ser hospitalario con Dios, recibirlo a Dios. Como Marta y María, que lo recibieron en su casa. Insisto, ser creyente es recibirlo a Dios en nuestra casa interior, en nuestro corazón. Por eso, en estas dos dimensiones que decíamos recién de Marta y María, ciertamente hay como una primacía de la interioridad, recibir a Dios en el corazón. Dios nos visita, ser hospitalarios con Jesús, darle una bienvenida a Jesús. Y con esa experiencia de recibir a Dios en el corazón, después que se vaya manifestando en nuestra vida. Como dice Santiago, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. Es decir, recibirlo a Dios, recibir su amor en el corazón, que esa es la fe, se expresa en una vida más de amistad, más fraterna, más armoniosa con los demás. Por eso yo creo tan importante tomar conciencia. En la primera lectura, que es un texto muy antiguo del Génesis, se nos cuenta que Abraham estaba en su casa
los textos del Génesis son tan antiguos que están muchas veces atravesados de historias, ¿no? De mitos y de cosas. Y dice que Abraham estaba en la puerta de su casa y Dios pasó por enfrente. Son esas historias bíblicas. Y cuando Abraham lo vio pasar, lo invitó a pasar a su casa, le preparó una cena, un cordero asado, le dio lo mejor. Y esta antigua historia del Génesis nos muestra cómo debemos ser con Dios. Un creyente es aquel que descubre la presencia de Dios en su vida, por algún motivo lo descubre, y cuando descubre que Dios pasa por la vida de uno, le da la bienvenida y lo recibe en su casa. Lo escucha como María y trata de llevarlo a la vida diaria como Marta. Que el Señor nos ayude a tener las antenas del alma atentas, descubrirlo al Señor que se manifiesta de tantas maneras, que le podamos dar la bienvenida a nuestra vida. Muchas veces decimos que nosotros como de este tiempo vivimos acelerados, ¿no? Y medio como enfrascados, y el trabajo, y esto y lo otro. Tener capacidad para detenernos, para la vida interior, que no se trata de ser monjes, sino de tener capacidad de detenerse, de hacer silencio, de escuchar el paso de Dios por nuestra vida, de recibirlo y que ilumine nuestro corazón y que a partir de ahí se ilumine nuestra vida. Como siempre decimos, no se puede separar a Dios y al prójimo. Tener capacidad de recibir a Dios es tener capacidad de recibir al hermano. Y muchas veces Dios se manifiesta en el hermano. Y recibir al hermano es algo tan del creyente y es algo tan humano, tan de nosotros, de los seres humanos, tan profundamente humano. Por eso que tampoco descuidemos y que estar atento al Dios que se manifiesta es estar atento a los demás, al que está cerca, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, a los abuelos, al vecino, al compañero. Que el Señor nos ayude entonces a tener esta actitud de María, de escuchar, de recibir, y de Marta, de poner en acción lo que vivimos interiormente. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre del cielo, escúchanos. Por toda la Iglesia, para que cumpliendo la misión encargada por Cristo, haga llegar la palabra de Dios a todos los hombres. Oremos. Padre del cielo, escúchanos. Por los que trabajan por la paz y la justicia en todo el mundo, para que perseveren en su tarea con la ayuda de Dios. Oremos. Padre del cielo, escúchanos. Por los que sufren, para que a imagen de Jesús seamos solidarios con sus necesidades. Oremos. Padre del cielo, escúchanos. Por todos nosotros, para que encontremos en María un modelo de oración y en Marta un ejemplo de servicio al prójimo. Oremos. Padre del cielo, escúchanos. Padre bueno, escucha estas intenciones, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos ahora los dones del pan y vino y junto con ellos nuestra vida toda. Lo hacemos cantando. Oremos, hermanos, para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, este sacrificio único de tu Hijo por el que llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua alianza, te pedimos que los recibas junto con nuestras ofrendas y los santifiques como lo hiciste con la de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Tú enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino entre nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y derramaste el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad y como ley el amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, Él poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, Él poder, el honor y la gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Jesús, entregado por nosotros. Del mismo modo tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Jesús, entregado por nosotros. El Señor está entre nosotros. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y su muerte llevaste a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que vuelva. Mira con bondad nuestra ofrenda en la que se hace presente el mismo sacrificio pascual de Cristo, y concédenos por la fuerza del Espíritu ser contados, ahora y siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Danos vida, Padre, con tu Espíritu, por la participación en estos misterios, y haz que nos unamos cada día más a Jesús. Fortalece nuestra comunión con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todo tu pueblo santo. Acuérdate de nuestros hermanos que ya se durmieron en la paz de Cristo. En especial, hoy te pedimos por el eterno descanso de Celina, Eduardo, Luis, Viviana, Graciela, Dora, Héctor Antonio, Lucía Natalino, difuntos de las familias Caruso, Cosentino, y todos nuestros familiares y amigos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos vivir para siempre contigo. Allí, con la Virgen María, los apóstoles y todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos con humildad y confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos el saludo de la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que viene a nosotros y nos da la paz. Felices los invitados a la cena del Señor. Comunión. Nos enseña el Papa Francisco. En un cristiano, las obras de servicio y de caridad nunca están separadas de la fuente principal de cada acción nuestra, es decir, la escucha de la palabra del Señor, el estar a los pies de Jesús con la actitud del discípulo. Vayamos a alimentarnos del pan de vida cantando. Desgraciados en mí.
Oremos. Señor, te damos gracias por los dones de tu amor que nos das, que nos mantienen en tu servicio, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús, que nos ayuden a vivir día a día en tu amor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, estaba pensando recién, vivimos en una sociedad muy materialista, algunos más metidos, otros menos, pero la realidad es que la sociedad es sumamente materialista. Por eso uno como creyente no perder la dimensión de lo interior, la espiritualidad. Pero en este sentido, de recibir a Dios, de recibir el amor de Dios, por eso la gratitud, por eso la paz interior de recibir al Señor, y que eso se exprese en nuestra vida. Ayer, 16 de julio, fue la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿sabían? Nuestra Señora del Carmen, y acá en la parroquia tenemos una hermosa imagen de la Virgen del Carmen, que el símbolo de la Virgen del Carmen es el escapulario, ¿sabían? El escapulario, ¿qué significa? La protección. El Señor por delante, el Señor por detrás, nos protege, nos acompaña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen. Bueno, y empezaron las vacaciones, ¿sí, no? Felices vacaciones. Como dicen ahora, feliz receso. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Después de haber celebrado la misa, vayamos en paz. Buena semana a todos. Nos despedimos cantando.